Tuve una clase media activa hace rato, así que... chicos, bueno, mientras que se van conectando el resto de sus compañeros, yo voy a ir compartiendo pantalla porque quería revisar un par de cosas. A ver, un segundo. ¿Cómo andas, Cintia? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Sí, anda Andrea, por eso no veo bien los participantes. No, todavía no entró. Ya entrará de ella que estaba con Tanilla. Está pasando con otro. Ah, sí, me imagino, está cargando. Ahí. Yo voy compartiendo la pantalla porque mientras que entran el resto de sus compañeros, a ver, aprovecho para ir viendo un error bastante común en los cuestionarios, perdón, en los informes. A ver, ¿quién me dice qué es lo que le estoy mostrando acá? La descarga del hematocito. Descarga en hematocito, perfecto. ¿Y a qué hace referencia la flecha roja? ¿Qué está indicando, perdón, la flecha roja? El hematocito. Bien, pero ¿en qué estado está en este caso? ¿Sí? Nosotros vemos este esquema y vemos una secuencia en el que se va disparando. ¿Sí? Entonces acá, el nematocito, ¿dónde está? ¿Dentro de qué? De su cápsula. ¿Sí? Es un error que bastante común en el informe. Lo quise remarcar porque, como vimos nosotros en la clase pasada, un esquema parecido a este, hablamos sobre la descarga del nematocito y quería que no quede ahí dando vueltas colgado, cosa de que se fije bien este tema, ¿no? Ven este esquema, bueno, descarga el nematocito, perfecto. ¿Sí? Acá está descargado, vemos la secuencia. Este nematocito está dentro de su cápsula, ¿sí? Está dentro de la cápsula y empieza a descargarse hasta que está totalmente descargado. En este caso, esta parte negra representa la piel, digamos, o el epitelio o la pared de algún organismo, de alguna presa o de algún depredador. ¿Bien? Eso era uno. Ahora, este esquema, si bien no es del práctico que vimos anteriormente de poríferos, ¿sí? Pero habla de lo mismo que estábamos viendo en la clase, ¿sí? Cuando hablamos, esto lo vimos dos veces, en el práctico de reproducción animal y lo vimos en poríferos, de nuevo, ¿sí? Lo reforzamos, por eso me llamó mucho la atención que la gran mayoría, no quiero decir todos porque sé que muchos han contestado bien, la gran mayoría contestó mal esto y me llamó la atención, ¿sí? Por eso se los quiero remarcar, ¿bien? ¿Cuál es el orificio por donde salen los arqueocitos de la gémina? Micrófilo. Micrófilo, bien. Me pusieron ósculo, me pusieron ostiolo, me pusieron espícula, me pusieron pinacodermo, me pusieron, no sé, una variedad impresionante de nombres. Y bueno, yo sé que algunos pusieron micrófilo, pero es importante, ¿sí?, recordar que esta estructura, bueno, es una gémula, la vimos diferente nosotros en el práctico, pero vimos la explicación también en el práctico de cómo, si bien no estaba este esquema, sino que había otro, había una fotografía diferente, hablamos en ese momento que la gémula es una estructura de resistencia que contiene internamente los arqueocitos. Cuando mejoran las condiciones, a través del micrófilo salen, que es esta estructura, que este porito que está acá, salen los arqueocitos y empiezan a restituir a un organismo completo, ¿sí?
y no quería dejar pasar la oportunidad para llamar la atención por el tema que lo vimos bastante y fue un error bastante común para que no se quede fijado el error, ¿sí? Como le digo, me dijeron ósculo, me dijeron ostiolo y hasta células que no están en el porífero, me llamó bastante la atención, entonces me quedé preocupado y quería remarcárselo para que no se olviden y para que quede ya fijado, ¿sí? Esta parte. Bueno, ¿alguien recuperó hoy? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal el parcial? Hola. Hola, chicos. Hola, profe. Profe, sí. Me parece que Zoom me sacó un ratito y me volvió a meter. No sé qué pasó. Sí, a mí igual, pero sí se me cortó el internet y volví. Ay, capaz que es algo de eso, sí. ¿Alguien más salió de la reunión? Estamos todos, chicas, ¿no tienen idea sin día? Yo Sí, salgo ya. ahí están los 27 participantes que habíamos empezado, digamos. Ok, ahí Gonzalo me parece ¿Cuál falta? que Sí, está diciendo que está Gonzalo que está Villagrán. inestable. Por favor, tenerlo en cuenta, no, Muy bien. por las dudas. Cualquier cosa, Gonzalo, vos te comunicas con la chica y te vas informándose. Bueno, bueno, vamos a avanzar entonces con la clase. Yo creo que ya podemos empezar. No sé qué hora es. No tengo horario acá. Bueno, podemos arrancar ya, ¿sí? No sé si se irá... 18, 17, sí, profe. ¿Tienen idea si falta alguien, chicas? ¿O estamos...? Sí, me parece que faltan un par de personas. La voy a mandar Bueno, por el grupo. bien, esperamos entonces 3 minutitos más y arrancamos, ¿sí? Igual hoy día es un práctico corto, terminamos el práctico y vayan preparando sus seminarios para exponer. A ver, aprovecho ya que estamos esperando a sus compañeros. A ver, en esta comisión fue que me preguntaron algo, yo les debía una respuesta. Ya les comparto una pantalla para que... Ahí vengo dos. No, no está en directo, señor. Ya estamos, me parece, profe. Bien, después les paso entonces. Sí, hoy es la última clase antes de vacaciones. Así que bueno, vamos a arrancar, es cortita. La clase en realidad es un práctico bastante corto, así que
Acomodo un poco en pantalla y ya arrancamos. El práctico que nos toca hoy es Espiralia platelmitos. Sí, acá tienen algunas fotos lindas de unos ejemplares. Y vamos a definir rápidamente y de manera breve a los platelmitos. El nombre lo pueden encontrar como platilmitos o platelmitos, ¿sí? Viene del griego platis, que quiere decir plano, y el mitos, gusanos. Son los, acá en este grupo se agrupan a los gusanos planos, ya vamos a explicar un poco más en detalle. Es un clado diverso de animales con cuerpos aplanados horizontalmente y están acá incluidos. Me avisan si se me escucha. ¿Se me escucha ahí, Cintia? Sí, profe. Es un clado que está incluido, si bien hay cierta controversia respecto a su filogenia y a su clasificación, podemos incluirlo dentro de Espiralia junto con los anélidos y los moluscos, ¿sí? Ya que presenta en su embrión, perdón, en su huevo una segmentación espiralada, ¿sí? Y vamos a caracterizar rápidamente como de simetría bilateral, son triblásticos, acelomado y mesénquimo puse acá porque no presentan cavidad corporal secundaria, no presentan celoma, sino que entre la pared del cuerpo y la cavidad digestiva, el tubo digestivo, encontramos el mesodermo formando distintas estructuras, musculaturas y tejido conectivo, ¿sí? Que ese es el mesénquima o también llamado parénquima, ¿sí? Tiene un sistema nervioso de tipo escalera de cuerdas, ¿sí? Principalmente tienen dos ganglios en la parte anterior, ¿sí? Dos ganglios algo desarrollados, esto consiste en dos ganglios desarrollados y dos cordones nerviosos paralelos y algunos transversales, ¿sí? Que eso forma la escalera de cuerdas. Nivel de organización de órganos y sistema de órganos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver algunas cosas acá. Tubo digestivo incompleto, porque tiene boca y algunas veces no tiene ano, ¿sí? Y depende de algunos grupos que directamente no tienen, si no presentan tubo digestivo. Protonefidios son los encargados de la excreción y la homorregulación. Acá tenemos un pequeño esquema del protonefridio, las células flagelares formando la famosa llama, que es la encargada de la excreción, ¿sí? Del movimiento. ¿Qué más podemos decir? No poseen sistema respiratorio, circulatorio ni esquelético, ¿sí? Su nutrición es a través de las paredes, perdón, su respiración es a través del flujo de oxígeno a través de las paredes corporales, ¿sí? Son hermafroditas con sistemas reproductivos complejos, ¿sí? Podemos encontrar algunas variantes acá. Como le decía, tenemos algunos grupos, perdón que me está molestando acá. Tenemos cierta controversia en la filogenia, en la clasificación de estos grupos. Tradicionalmente se lo agrupa en turbelarios, monogenios y digenios, que son los trematos, y los cestos, ¿sí? Y estos grupos en la filogenia actual podemos encontrarlos en, clase cesto, trematos, incluyendo a la subclase monogenia y digenia. Y por otro lado, a los turbelarios los encontramos en su filo Rhabditophora. Ahora vamos a empezar a desarrollar un poco acerca de las planarias, ¿sí? Lo vamos a llamar como tradicionalmente se llamaba, turbelaria, ¿sí? La epidermis ciliada con rhabdites. Los rhabdites tienen función de secreción de moco, ¿sí? Para protección, algunos tienen ciertas toxinas. Acá encontramos una epidermis sincitial turbelario, quiere decir que tiene una epidermis sincitial con cilios. Podemos ver en el esquema que presenta cilios, es una de el único grupo que tiene cilios en la epidermis.
Gusanos planos de vida libre. ¿Sí? Acá tenemos una imagen, algunos son marinos, de agua dulce, y algunos terrestres, ¿sí? Incluso podemos encontrarlos en los jardines. Yo, es más, yo encontré una vez, se los puede confundir algunas veces con babosas, yo encontré una vez uno y lo había confundido en un principio con una babosa hasta que lo empecé a revisar un poco. La mayoría son carnívoros, son pequeños, formas ovales, alargadas, anchas y principalmente aplanados, ¿sí? Lo que caracteriza a este grupo son bastante aplanados. Cabeza poco diferenciada, pero algunas especies con forma triangular, como ven acá en la fotografía, ¿sí? Y presentan, con aurículas en los extremos, en los costados, ¿sí? Con manchas ocelares, ¿sí? Manchas ocelares que parecen dos ojos, así como algo cruzado. Y la boca está en posición ventral, que puede, la boca puede estar continuada, puede estar en posición ventral central o puede estar migrada hacia adelante o un poco hacia atrás, ¿sí? Y está continuada por una faringe. Y la reproducción puede ser sexual o asexual. Ya vieron un ejemplo de la reproducción asexual en el práctico justamente de reproducción y desarrollo. Bien, vamos a arrancar con el primer punto. ¿Sí? A ver, primero tenemos, acá claramente podemos observar las manchas ocelares, ¿sí? Y las aurículas, que les había mencionado anteriormente, que tienen funciones quimiorreceptoras, ¿sí? ¿Quién me dice qué está rotulado en esta parte? La faringe. La faringe, bien. Faringe, bien. Ahora, cuando observamos un poco el detalle internamente, podemos ver algunos detalles de la ramificación de los intestinos, ¿sí? Presentan, ¿sí? Ya vamos a ver, presentan. Es un organismo de vida libre. Una rama intestinal anterior, ¿sí? ¿Y qué serían estas que están acá? Son un par de ramas intestinales posteriores. Entonces presenta una rama intestinal anterior y dos ramas intestinales posteriores. ¿Bien? Después nos quedan dos rótulos. ¿Sí? La boca. La boca y la faringe, ¿sí? Ya dijimos que la boca está en posición ventral y en la parte central, y algunas veces está mirada hacia atrás, un poquito más adelante, depende eso de la especie, ¿sí? Pero la boca principalmente ventral, y bueno, muchas veces o generalmente en la posición central, ¿sí? Organismo de vida libre. Este es un organismo de vida libre, ya mencionamos que puede ser agua dulce, agua marina, podemos encontrar en los mares y algunos terrestres. ¿Alguna duda respecto a este esquema, chicos? No, profe. Bien, ahora vamos a continuar con un corte transversal de geoplana, ¿sí? Primero tenemos el corte transversal, acá tenemos una vista panorámica y tenemos un detalle de la pared corporal, ¿sí? Y donde podemos ver un poco podemos ver la epidermis. ¿Qué estamos rotulando en esta parte? ¿Sí? Que habíamos mencionado que es una característica de este grupo. Los cilios.
Perfecto, cilios, ¿sí? Esta epidermis sincitial con cilios. Y ahora, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos en la parte... primero encontramos algo, se ve algo redondeado, ¿sí? En la parte más basal de la célula. Y después observamos estas estructuras un poco más oscuras que están más en la parte exterior. ¿Qué hace referencia a este rótulo? Rabites. Estos de acá son rhabdistes. Este es el núcleo de la célula, bien. Y estos son los rhabdistes, ¿sí? Núcleo de la célula generalmente son basales, ¿sí? Y los rhabdistes. Y acá tenemos, bueno, en la vista panorámica, se me cruzó el rótulo, pero en la vista panorámica tenemos la faringe, ¿sí? Este es el cuerpo. Recuerden cómo es un corte transversal, ahora lo vamos a ver. ¿Ya vieron este esquema? ¿Quieren que pasamos al siguiente o necesitan verlo un poco más? Bueno, si no me contesta, yo avanzo. Como le decía, este es el corte transversal, entonces atravesamos un plano, ¿sí? Cortamos de esta manera, tenemos un organismo en la parte anterior y posterior. Recuerden la primera clase de modelo de organización animal. Tenemos un corte transversal y vamos a empezar a rotular este esquema que representa, es un esquema representativo de un corte transversal de geoplana, ¿sí? Y lo primero que encontramos, vamos a arrancar por acá, la epidermis, ¿sí? Una cosa característica de esta epidermis, habíamos dicho que son los cilios. Por debajo de la epidermis, los músculos circulares. Denme un segundo que voy a silenciar mi WhatsApp. Están viendo mi... A ver, me dan un segundito, por favor. A ver. Ok. Seguimos con el rotulado. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, profe. Bien, bien, bien. Habíamos quedado que tenemos músculos circulares. Vamos atrás, muy adelante. Músculos circulares. Por debajo de los músculos circulares tenemos los músculos longitudinales. Después encontramos los músculos parenquimáticos o dorsoventrales. Vemos cómo atraviesan todo el parénquima o mesénquima, por eso se llaman músculos parenquimáticos. Pero también dorsoventrales, porque atraviesan desde la parte dorsal a ventral. La faringe músculo de la faringe, ¿sí? Que están encargados del movimiento de la faringe. La cavidad faríngea, que es a donde se introduce la faringe, ¿sí? Donde está cuando se protrae, cuando sale la faringe, ¿sí? Esta pues, después se mete nuevamente y esta es una cavidad donde queda incluida la faringe.
intestino, y acá podemos también ver los cordones nerviosos ventrales. ¿Sí? Vemos acá un par de cordones nerviosos ventrales. Esta flecha señala el parénquima. Los rhabdites, células glandulares, el epitelio columnar, ¿sí? Que está formando el intestino, ¿sí? Estas son las ramificaciones del intestino. Y las células de rhabdites. ¿Alguna duda respecto a este esquema, chicos? Profe, entonces a la boca la tiene en la región ventral, ¿qué no? Sí, a la región ventral. Región ventral. Acá podemos ver en el dibujo este. Ah, ya. Región. Esta boca se continúa por la faringe, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Sí? Esta es la cavidad de la faringe que le había mencionado yo. Pueden verla ahí en el dibujito ese. Después se continúa con se ramifica, bueno, acá la ramificación anterior, bueno, en la parte anterior del intestino, y acá las dos ramas posteriores del intestino, que serían estas que están acá. Profe, ahí preguntan en el chat, Mamani y Pedro, ¿cuál es la diferencia entre células de rhabdites y los rhabdites? Bien, qué buena pregunta, pues los rhabdites son las secreciones, ¿sí? de las células rhabdites, ¿sí? Los rhabdites son, están formando el moco, ¿sí? Y es como una estructura algo sólida, ¿sí? Que también se va mezclando con la secreción de la célula. No sé si contesté tu pregunta, pero cualquier cosa después lo vemos de nuevo. Ahí dice el profe Romina Cruz, ¿entonces son Sí. glándulas? Sí, son células secretoras, sí. Son glándulas. Sí, van migrando. Estas células están en la pared del cuerpo. Se van secretando y van migrando hacia la parte más externa del epidermis. Después van saliendo y cumplen y van formando el moco sin la parte externa del cuerpo. Tienen función protectora, ¿sí? Y algunas tienen toxinas, pero son pocas especies. Bien. ¿Seguimos, chicos? Sí, profe. Bueno. Ok. Ahora vamos a empezar con el otro grupo, tremátodos, ¿sí? Primero vamos a empezar con Digenio. Las Digenia, en este grupo están las duelas digenéticas, ¿sí? El cuerpo está cubierto por un tegumento sincitial sin cilios, ¿sí? Habíamos dicho que las planarias tienen un epitelio sincitial con cilios, y este grupo y los otros vamos a ver que también tienen sincitio, o sea, un epitelio sincitial sin cilios. Ahí me conviene L. Con forma de hoja o también cilíndrico podemos ver. La boca está ubicada en el extremo anterior, bien, a diferencia nosotros siempre vamos comparando con lo que vimos anteriormente.
y presentan, y esto es característico del grupo, ventosas de fijación oral y ventosa de fijación ventral. ¿Sí? Tiene una ventosa oral y una ventral. Acá tenemos un ejemplo. Carecen de proaptor y de opistaptor, ¿sí? Son los órganos de adherentes. Decimos carece porque, bueno, ya vemos que el otro grupo sí presenta este tipo de órganos adherentes, digamos. Son endoparásitos de vertebrados e invertebrados. Carecen de ojos, estatocitos, y tienen una gran disminución de las células sensoriales, ¿sí? Si bien tienen receptores sensoriales, son bastante pocos. Sexos separados con frecuencia cruzadas. El desarrollo es indirecto, esto es algo importante, ya que son parásitos con un hospedador, que puede ser que es un molusco, un caracol, y el segundo hospedador generalmente es un vertebrado. ¿Sí? Vertebrado que puede ser, podemos estar incluidos alguna vez. Sí, y por eso les presento un ejemplo de fasciola hepática, perdón, ¿sí? El ciclo vital, ya lo vamos a ver en detalle, nuevamente, después cuando veamos la cercaria, todo el estado larvario. Y ahora vamos a ver brevemente los monogenios, que son trematos, también tiene epidermis sincitial, cincilios en adultos. Casi todos son ectoparásitos, porque hay algunos que migran hacia las branquias, o a cavidades en la boca o el aparato urogenital, y pueden ser semi-externos, ¿sí? Se les llama semi-externo ese tipo de parásitos. Pero en general son ectoparásitos, ¿sí? Solo existe un hospedador en el ciclo vital, por eso es monogéneo. Presentan, y esta es una característica del grupo, un órgano adherente anterior llamado proaptor y uno llamado opistaptor en la posición, en la región posterior. ¿Sí? Acá pongo un poco el detalle de algunas cosas, algunas estructuras anatómicas, bueno, que no viene en el caso ahora, pero en función a la diferencia, hay las características de este disco muscular se pueden clasificar o tienen un carácter taxonómico, que quiere decir que podemos identificar distintas especies en función a la morfología de este disco adherente muscular, ¿sí? Donde está el opistaptor. Bien. Vamos a empezar con la parte esquemática. Vamos a rotular, perdón, la fasciola hepática. Profe, ¿puede volver un minuto Decime. a la diapositiva anterior, por favor? Bien. Ahora voy. Recuerden que esto es una brevísima resumen de Gracias. descripción del grupo, ¿sí? Profe, Decime. usted había dicho que no tenían ojos, pero sí tienen ocelos, ¿no? ¿Los trematodos? No, no, tienen reducido, en este caso sí pueden tener algunos fotorreceptores, ¿sí? Pero no tienen ojos desarrollados, ¿sí? Creo que en el seminario decía que la familia larva tenía ocelos. La larva tiene ocelos, ¿sí? Son fotorreceptores, no llegan a ser ojos, digamos, pero son fotorreceptores. No es lo mismo que decir ojos simples, es otra cosa. No, se llama una estructura mucho más simple, digamos. Bueno. Bien. Bueno, vamos a rotular primero.
Acá se observan unas estructuras que son características de este grupo, ¿sí? Que son las glándulas vitelógenas, ¿sí? Y esto hace que los huevos sean ectolecíticos, ¿sí? Que recuerdan cuando vimos reproducción que habíamos dicho que podíamos clasificar a los huevos en función a distintas características, ¿sí? En este caso puede ser en función y principalmente en función de cómo está distribuido el vitelo en el huevo, cómo, si está distribuido homogéneamente, si hay gran cantidad, poca cantidad, en función a la cantidad del vitelo, y también en función al origen del vitelo. En este caso, tienen origen en glándulas vitelógenas, ¿sí? Por eso son ectolecíticos, ¿sí? Presenta huevos ectolecíticos. Perdón si se me escucha bajito, porque hoy día estoy con la garganta media rasposa. Sí, ahora vamos a pasar a la otra parte. Acá este es característico de este grupo, ¿sí? El cono oral. También podemos identificar una ventosa oral, por lo tanto, esta ventosa que está acá sería la ventosa, ventosa ventral, ¿sí? Y esto que encontramos entre la ventosa oral y la ventosa ventral es el poro genital, ¿sí? Y acá, y bueno, de paso ya se rotuló, ya hizo lo que hizo el rótulo, el útero, ¿sí? A donde se están formando los huevos. Es un organismo endoparásito, como habíamos dicho anteriormente. Y la importancia sanitaria radica en que provoca fascioliasis, ¿sí? Y es una infección, bueno, bastante importante. En adultos parasitan conductos biliares de los vertebrados, entonces también puede ser parásito de humanos también. Y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, presentan, en su ciclo necesita un hospedador intermedio, que es un caracol, y un hospedador definitivo, que es un vertebrado. ¿Alguna duda respecto a este esquema? No, profe. Bueno, ahora antes de pasar a la siguiente parte, vamos a ver un video. Antes de compartir voy a buscar el video. Bien. Bien. Bueno, ahora presten atención. No se comparta. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, pues ahí está. A ver, es cortito el video y tiene, vamos a ver la velocidad de reproducción porque hace rato lo reproduje y estaba muy rápido, ¿sí? Bueno, lo reproduje a la mitad. Tiene un poco de música, pero yo se la saqué porque estaba medio fuerte en el video, así que se lo voy a silenciar porque es medio fuerte el sonido. A ver, presten atención porque pasa bastante rápido el ciclo y vamos a prestar atención a cada parte del ciclo para poder
continuar, ¿sí? Bien, ahí se inicia nuevamente el ciclo. Ok. Chicos, ¿necesita que lo pase de nuevo el video ahora que tenemos un poquito de tiempo? O... De todas formas, ¿me escuchan, chicos? De todas formas, este video está en YouTube y el link está al final del trabajo práctico y lo pueden ver de manera detenida antes de hacer el informe virtual, ¿sí? Bien. Bueno, este es el esquema, los esquemas, bueno, con los que tenemos que comparar. Tenemos las metas cercarias, las cercarias, ¿sí? Y estos son la fotografía que tenemos que identificar. A ver, vamos a volver nuevamente atrás. Bueno, vamos a arrancar nomás con el rotulado. El primero es la larva miracidio, ¿sí? Recuerden que el miracidio habíamos observado en el video cómo sale, es la larva que sale en busca del caracol, ¿sí? Que es el hospedador intermedio. Se encuentra en el agua, ¿sí? Es de vía libre, digamos, entre comillas, ¿sí? Y sale del huevo, habíamos visto cómo salía del huevo embrionado y se convertía en miracidio, llegaba hasta hacia el caracol. Perdía los cilios y empezaba a madurar dentro del caracol y teníamos la formación de la radia, ¿sí? Dentro de la radia vemos
pequeños corpúsculos. ¿Qué eran estos pequeños corpúsculos? ¿Sí? Surge a partir del esporosquiste, se encuentra dentro de los caracoles, ¿sí? Y acá tenemos, se están desarrollando dentro de la radia, quienes están desarrollando la siguiente etapa. Las cercarias, ¿sí? Se forma dentro de la radia, habíamos dicho recién, y se encuentra en el caracol, en el agua. Cuando abandona el caracol, ¿sí? Que es la segunda parte de vida libre, esta larva llegará a la vegetación, se adhiere y se forma la meta cercaria, ¿sí? Surge a partir de la cercaria, se encuentra enquistada en hierbas o plantas acuáticas. Después vienen los rumiantes, comen y se infectan. ¿Alguna duda con este punto, chicos? No, profe. Bien. Vamos a pasar al siguiente grupo. Ya habíamos visto, ya vimos turulario, vimos tremátodas, y ahora vamos a ver los cestos, ¿sí? Comúnmente llamados lombriz solitaria, ¿sí? Son parásitos intestinales, de forma cintada, ¿sí? Es característica de este grupo. Cuerpo diferenciado en dos partes. Por un lado el escólex y por el otro lado el estróbilo, ¿sí? Que es la estructura cintada. Y el escólex es la parte de la cabeza, entre comillas, y el estróbilo, que es el resto del gusano. Puede tener este escólex ganchos o ventosa, o ambos también, ¿sí? Depende de las especies. Acá vemos una fotografía, una microfotografía tomada a través de un microscopio electrónico de barrido, y el estróbilo está dividido en una serie de proglótidos, ¿sí? Y contiene órganos reproductivos. Y en este punto recordamos cuando decíamos que no tienen metamería verdadera, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya que solamente se repiten los órganos reproductivos en estos segmentos, ¿sí? No hay una metamería verdadera. Son endoparásitos intestinales, ya habíamos dicho. Carecen de sistema digestivo. Sistema sisitial no ciliado, al igual que los otros dos grupos, pero con icotricos, ¿sí? Que son estructuras que cumplen funciones parecidas a los cilios. Desarrollo indirecto que puede tener dos o más hospedadores. Y acá tenemos un par de ejemplos de dos ciclos vitales, ¿sí? De Taenia saginata por un lado, y por otro lado tenemos otro ciclo en donde tenemos una tenia que tiene un ratón involucrado. En esta especie no sé cuál es. Pero bueno, siempre hay distintos tipos de hospedadores. Por eso acá radica la importancia, digamos, de saber el origen de lo que comemos, de dónde viene y si está bien cocido. Bien, vamos a pasar al rotulado de los esquemas. Vamos a usar el esquema que teníamos en el práctico número 1, que también era referido a Taenia de oveja, ¿sí? En el cual podemos usarlo como patrón para
observar la fotografía y ver sus partes, ¿sí? Primero tenemos en la parte, habíamos dicho, el escólex y el estróbilo, el cuello, que es la parte donde se estrangula, así esa parte, el estróbilo, las proglótides inmaduras, maduras y grávidas. Hay podemos decir que tenemos un gradiente de madurez desde la parte anterior hacia la posterior, ¿sí? Entonces, identificamos el escólex, que es el extremo anterior, el estróbilo, que sería el resto del cuerpo, como habíamos dicho, las proglótides inmaduras son las más próximas al escólex. Las proglótides maduras son las que están en la región intermedia y las más posteriores son proglótides grávidas, ¿sí? Que son las que se desprenden cuando son fecundados los huevos. ¿Alguna duda con este esquema, chicos? No, profe. Bien, vamos a seguir con el siguiente esquema. Ok, y esta fotografía también se les debe hacer conocida, la usamos en el primer práctico. Y vamos a ver acá un poco el detalle de la parte anterior del organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la parte anterior? Ya habíamos dicho cómo se llama esta región. Escólex. Perfecto, escólex, ¿sí? Después encontramos desde acá, desde el límite del escólex hacia abajo, sería, El estróbilo. Estróbilo. perdón, ahí apareció ventosa. Antes de avanzar con el estróbilo, bien, observamos las ventosas, ¿sí? En este caso tenemos 4, 1, 2, 3 y 4 ventosas, ¿sí? Acá podemos ver el detalle. Y ahora sí, el estróbilo, como han mencionado los compañeros. Después en esta, como es una sección que ya habíamos dicho, que está presente principalmente la parte anterior del organismo, podemos encontrar el cuello, las proglótides inmaduras, y las proglótides maduras, ¿sí? Recuerden que le había dicho anteriormente yo, hay cierto gradiente de madurez a medida que uno se va, a medida que va avanzando uno a lo largo del organismo hacia la región posterior. Bien, y por último vamos a hablar respecto a la importancia sanitaria, ¿sí? La importancia sanitaria de Tenisaginata que provoca teniasis, ¿sí? Y es la infección producida por la presencia de estos parásitos en los intestinos humanos, ¿sí? El adulto vive en el intestino delgado del hospedador definitivo y está adherido a través del cólex, con las 4 ventosas que observamos.
Y como habíamos mencionado anteriormente, las proglótides grávidas con huevos embrionados, que son las proglótides terminales, como habíamos mencionado anteriormente, salen espontáneamente o con la materia fecal. ¿Sí? No vamos a dar mucho detalle respecto a los síntomas de esta infección, digamos, de teniasis, se llama. Que bueno, algunos de los síntomas son picazón. Bueno, eso lo dejo para que lo googleen. Bien, otra cosa. A ver, ¿falta algo más? No, bueno, eso es todo, chicos. ¿Queda claro esto de quema, chicos? Sí, Profe, profe. ¿puede volver un poco para atrás en la larva del tremátoda? Sí, cómo no, dame un segundo. Tenemos tiempo porque ya en práctico está bastante corto. Me agarra un segundo que no es fácil salir de acá. ¿Esta decías? Sí, profe, esa. Gracias. Recuerden acá ya que estamos en esta parte, vamos a hacer un poco de memoria. Recuerden que el miracidio, ¿sí? Es la larva que vimos nosotros que salía del huevo embrionado, perdón, nadando y se introduce en la pared del manto del caracol, ¿sí? Y allí se va desarrollando, ¿sí? Se va desarrollando el esporocito, perdón, el esporoquiste, que es donde está la radia, ¿sí? La radia, recuerden que es la estructura donde se van formando internamente las cercarias. La radia está dentro del caracol, internamente se va desarrollando las cercarias, ¿sí? Profe, entonces la revia sería como una larva que tiene larvas dentro suyo. Claro, sí, algo así sería, ¿sí? Dentro de la radia se van desarrollando tal cual, algo así se van desarrollando las cercarias. Y ustedes pueden ver que dentro de este estadio tenemos varios, así como pelotitas, si se quieren acá, estas son las distintas cercarias en desarrollo. Bueno. ¿Alguna otra duda con respecto al práctico, chicos? ¿Alguna? Profe, ¿en las tenias el proglótide maduro es siempre el terminal o hay como una especie de línea que separa a los inmaduros y los maduros? Bueno, qué buena pregunta porque no es que hay una línea, sí, esto es una clasificación, si bien seguramente se han hecho investigaciones y se han visto, digamos, los distintos estadios, no hay un límite donde dice estas son, a partir de acá para arriba son maduras y para acá son maduras, ¿sí? Lo que sí tenemos, como yo le dije, un gradiente. Cuando hay un gradiente es algo continuo, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que es como, ¿recuerdan el esquema de ovariolas, las ovariolas de langostas? ¿Cómo veíamos el desarrollo, ¿sí? de las más pequeñas, cómo iban los ovocitos primarios, los ovocitos iban creciendo y después teníamos un ovocito maduro? Bueno, es algo parecido, sí, estos acá en este caso, pero no es lo mismo. Ojo, yo lo estoy dando como ejemplo para que ustedes puedan comparar más o menos de qué se trata. Es un gradiente, nunca vamos a encontrar un corte a partir de acá, ¿sí? Probablemente los investigadores, los especialistas en tenia, digamos, o en insectos, pueden decirte sí, a partir de los productos y de tanto, dependiendo de la especie, probablemente esté estudiado eso. Yo en este momento no te tengo el dato ese, pero te lo puedo averiguar si querés. Pero sí, ahí podés identificar la parte inmadura, que es la más proximal, digamos, al Scolex, la parte madura, que es la parte media, y la parte terminal, que es la grávida, que es la que se prende, que es principalmente por la que la identificamos, porque es la parte terminal del gusano y la que se va a ir desprendiendo. Profe, acá hay una Decime. alumna que dice que está preguntando, digo, si las cercarias mueren cuando llegan a la dermis del humano y por qué pasa eso. Bien, eso lo vamos a ver en el seminario, pero la cercaria, en el caso de las aves, ¿sí? Ingresan a través de la epidermis, bueno, ingresan al tracto digestivo y sí, bueno, empiezan a liberar después eh, pero en el caso de los humanos mueren la dermis, ¿sí? Yo no sabría explicarte bien en este momento, no sé bien el mecanismo como es, lo vamos a ver un poco en el seminario, vamos a ver un poco de todo eso. Pero sí mueren cuando llegan a la dermis, ¿sí? Mueren las cercarias. En el caso de las aves no pasa lo mismo, pero pueden, si bien mueren las cercarias cuando entran a la dermis, pueden producir infecciones bastante importantes, digamos, en la piel, ¿sí? Incluso infecciones que llegan a ser enfermedades hasta crónicas. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Profe, ahí en la clase de tremátoda se le dice digénea o monogénea según sea hermafrodita o presente ambos géneros. Perdón, no entendí muy bien tu pregunta. En la clase tremátoda nos mostraba que están Ok. las duelas monogénea y la digénea. Sí, Esos se sí. difieren según si son hermafrodita, por ejemplo, la monogénea, y en la digénea se presentan ambos sexos. No, en realidad, a ver, tiene que ver con otras características que tienen que ver con el ciclo vital, ¿sí? Creo que hay otras preguntas, dame un segundo. Porque no se me había dado la curiosidad de investigar por qué se llamaban así, pero no encontré nada. Digenéticas tiene que ver con, a ver, son duelas digenéticas o monogenéticas. Las digenéticas es porque tienen gene viene de origen, ¿sí? No tiene que ver con que son, que tienen ¿cómo se dice? Doble ciclo y el otro tiene un hospedador, un solo hospedador, ¿sí? Definitivo. Y el otro tiene dos y este tiene uno. Ah, ya. Profe, Decime. acá hay un alumno que dice que vuelva a las imágenes del punto 3 en donde están los rótulos. Perfecto, punto 3.
Ustedes pueden ver mi tilde hecho. Es el de la duela, dice profe. Ahí está. No podía avanzar, se había tildado. Está bien, profe. Bien. Bueno, ¿le parece? Ahora vamos a... Chicas, ¿se animan ustedes a ir eligiendo a los chicos para el seminario? Si alguien se quiere proponer para exponer en el seminario, está invitado. De repente están todos callados. Chicos, ¿están ahí? Están ahí. Bueno, por lo menos acá preguntan, yo me entretengo Sí. más acá. No tienen en esta micro. clase. Sí, en la comisión 3 es como una clase de espiritismo porque están ahí y no contestan ningún alma. Y acá en esta comisión me hacen bailar de un lado hacia el otro, así que me gusta, porque es un desafío. Bueno, otra cosa, chicos. Voy a dejar de compartir ahora. ¿Alguna Ahora otra sí, duda respecto al...? hay un voluntario, profe. Bien, buenísimo. Vamos con Diego y Daniel. Daniel. ¿Algún otro voluntario? Acá nos vamos a sacar varias dudas respecto a lo de las cercarias. Bueno, empiecen nomás, chicas, ustedes que tienen ahí la... Bueno, tienen- profe. Daniel, cuando vos quieras, si tenés preparado el... Falta una hora. Ay, Julieta pone, yo creo que nadie se salva porque falta una hora. Luego exponer todos. Elegimos. Daniel, ¿estás ahí? Vamos a ver si tiene el micrófono habilitado. ¿Me puede escuchar, profe? Sí, te escucho hoy. Ok. A Pero ver, no veo tu seminario, no sé si no lo abriste todavía. a ver, ¿se ve ahora? Ahora sí te veo. Ahí Ok, estamos. Cuando vos quieras, arrancamos. ok.
Bueno, el piojo de pato, la cercaria y la dermatitis cercaria. Bueno, taxonómicamente los platenitos o platenites o platenito, a diferencia de otros filum, no tienen una característica definitoria exacta, digamos. No es como los nidarios que tienen los nidositos o los poríferos que tienen los canocitos, sino que este es como un filum parafilético, por así decirlo. Tienen características generales como que son bilaterales, trilásticos, agelomados, los hay parásitos y de vida libre y se reproducen sexual y asexualmente. Tienen varias, hay como 4 clases principales, como hospedarios, monogenios, y bueno, las clases tremátodas. En esta incluye la familia Esquistosomátida, que una de las características, porque esquistosomátida significa partidos, cuerpo partido, porque presentan ambos sexos dioicos, que es una característica excepcional para lo que serían los platemintos. A ver. Esta familia, bueno, lo que la caracteriza son que son parásitos que pueden presentar 2 o 3 tipos de hospedadores. En este caso, el hospedador intermedio, tienen un hospedador intermediario, como es el caracol, y un hospedador final, que es un tipo de ave, un ave marina. Bueno, están los estados larvarios, que son como 3 etapas que caracterizan a esta familia. En el huevo, los adultos depositan huevo en los intestinos de las aves, y estos son expulsados por la materia fecal a los cuerpos acuíferos, y una vez eclosionados, nace la primera etapa de larval, que son los miracidios. El primer hospedador, que es el caracol, y ahí, bueno, evoluciona o se desarrolla para convertirse en la segunda etapa larval, que es el esporocito. El esporocito empieza a multiplicarse asexualmente adentro del caracol para convertirse en la cercaria. De cada cercaria pueden surgir, de cada esporocito pueden surgir en el éxito reproductivo, de reproducirse masivamente. Bueno, estos abandonan el caracol y para continuarlo, lo que es el ciclo, tienen que buscar el segundo hospedador, que sería el ave, y bueno, ahí tiene un método de infección, digamos, para alcanzar el ave, que son la fase de natación y la fase de reposo. En la fase de natación, por 2 tipos de fotorreceptores, a través de la luz, se guían por el sol en busca de las aves, que estas normalmente suelen estar en las costas, en horas tempranas de la mañana, en busca de alimento. Y bueno, tiene su segunda fase, que es la fase de reposo, de descanso. Su importancia, está la importancia sanitaria, que es la que produce el piojo de pato, como solía decirse, por desconocerse cuál era la causa exacta de lo que sería la dermatitis cercaria, la cual puede presentar síntomas como sarpullidos, urticantes, que suele ser difícil de diagnosticar porque suele parecerse a otro tipo de sarpullido. Generalmente se le pregunta a la persona afectada se le pregunta si estuvo en lugares de riesgo, como serían lagos, ríos, y porque suele ser difícil de diagnosticar. También se le pregunta si lo sufrió en el pasado. Factores de riesgo suele ser nadar o estar cerca del agua de mañana. Los niños suelen ser susceptibles porque se las pasan varias horas en la orilla, que es donde normalmente suelen producirse los contagios. Como método de prevención, bueno, se evita nadar en horas de la mañana,
también tipos de protectores solares que se demostraron que pueden prevenir que de alguna forma previenen el contagio de la dermatitis urticaria, pero no es algo comprobado científicamente. Y bueno, tratamientos, los hay caseros como el uso del vinagre, pero que no es algo aceptado científicamente, y se recomienda no rascarse el área afectada, que bueno, suele ser difícil por la gran comezón que produce. Baños de agua fría, de agua caliente, y las sales de baño están comprobados que alivian lo que sería la comezón que produce. Y bueno, la importancia económica es que afecta el turismo, porque la gente, evitar zonas así lacustres que son de campos turísticos, de camping, lo que afecta también los gastos sanitarios, digamos, y los deportes acuáticos también pueden verse afectados, como es el wakeboard, el esquí náutico, el windsurf o la simple natación. Entonces, lo que es en importancia, no beneficia al ser humano. Generalmente no hay algún tipo de beneficio, salvo que sea para el estudio, en lo que sería la clase, lo que sería esta familia, somátida. Bueno, esta me salta parte de la historia que desde 1928 se sabe cuál es la causa, que son parásitos de esta familia los que causan lo que es la dermatitis urticaria, conocida antes como piojo de pato. En Argentina hay 11 especies de esta clase, de cuales 3 registrados hay en caracoles, pero no se sabe exactamente cuáles son los que producen la dermatitis urticaria. Igual estas 11 especies de esta familia no Daniel, son las... Dani, ¿me escuchás? Sí, profe. Te tengo que ir cortando porque ya se te acaba un poco el tiempo. Igual ya como van a exponer el resto de tus compañeros que seguramente van a completar un poco la información. Todavía no lo dejes compartirte, es una evolución. En general está, bueno, ya lo he dejado compartir. En general está bastante bien tu resumen. Por ahí lo que siempre les recomiendo es el uso de, ahí está, gracias. Siempre les recomiendo es el uso de conectores, ¿sí? Entre los logos, entre los mapas, perdón, entre los cuadros de texto. Y algo importante que lo vengo recalcando hace días, en otro seminario, es el tema de la presencia explícita del objetivo del artículo, ¿sí? En este caso es un artículo de difusión, ¿sí? Y el objetivo que tiene generalmente este tipo de artículo es informar, ¿sí? Es informar acerca de algún tema en particular, ¿sí? En este caso es informar acerca de una parasitosis, ¿sí? Una parasitosis a partir de que está causada por una cercaria, ¿sí? Bueno, en este caso el objetivo sería informar acerca de tal parasitosis y bueno, relacionado con esto. ¿Qué más? Bueno, eso está bastante resumido, pero hablaste bastante, pero por ahí ayudaría un poco el tema de los conectores, porque también es importante que no solamente vos puedas leerlo, sino que a alguien más agarre tu cuadro, tu mapa conceptual, ¿sí? Y vos puedas y tenga la capacidad de poder leerlo sin que lo pueda explicar, si él solo se pueda leer, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Daniel, por compartir. Ahora sí te puse. Ahora sí, si querés dejar de compartir. Profe, ahorita subimos al chat una lista de los chicos. Carrizo María no tiene micrófono hoy, así que Ok. va a quedar para la vuelta. Sí, anotándola que en febrero. Sí, ahí va a entrar, cabeza. En febrero arrancamos, recuerden que arrancamos con 2 seminarios, ¿no? Dos artículos. Después tenemos Pereira Ismael, Villagra Enzo y Torres Agustina. No sé quién de los tres está listo. Ya. Creo que seguimos.
Seguimos viendo la pantalla de Daniel. Sí, ahí. Ahí está, ya la dejé. Bueno. Pereira y Ismael, ¿tenés el archivo a mano? Bueno, cuando quieras compartir, que ya está habilitado. Tengo miedo, dice Ismael. No tengas miedo, que hay que animarse a hablar. Torre Agustina. Bueno, Villagra también anda, Enzo anda preparando también su seminario. A ver. Profe, ¿dónde era para compartir? Se me había salido Ahí. el coso, el Zoom. ¿Vos estás con celular o con...? No, de la compu. Abajo, fíjate que hay una Un cosito flecha, rojo, ¿que no? No, verde. No finalice la... No Ah, salga la share reunión. screen. Sí, ya. Ahí está. Si no sale la reunión. Ahí se debería ver. ¿Sí que no? Perfecto. Hacerle un poquito de zoom. A ver, un segundo que minimizo esto del Zoom, que si no, no me deja ver bien. Esto para acá. Ahí está. Sí, mucho texto le puse. Vamos, que después ya lo analizamos. Esto para acá. Bueno, yo el título se lo puse más, como se puede ver, Platenmintos, y acá especifiqué con un, ¿cómo se llamaban esto? Una pegatina, por así decirlo, que normalmente son animales invertebrados, macizos, aplanados, y que pueden ser de la vida libre o parasitaria. Y de ahí empezamos a tratar uno de ellos, que son los trematodas, también conocido como el piojo de pato, que trematoda, si no me equivoco, significaba cuerpo partido, que acá lo puse entre paréntesis, y a su vez sabemos que estos mismos, los adultos depositan sus huevos, atraviesan los vasos sanguíneos los mismos, y las paredes del intestino para salir junto a la materia fecal de sus hospedadores. Así es como ellos se van esparciendo, por así decirlo. De ahí el huevo sale a la primera larva, maricidio, que nada en busca del caracol, en cual ingresa y se desarrolla. Esta larva a su vez produce asexualmente numerosos esporocitos. Luego cada uno de estos esporocitos producen asexualmente una enorme cantidad de larvas conocidas como cercarias. Las cercarias salen del caracol y van buscando un nuevo hospedador definitivo. Y de ahí ya se vuelve a repetir, por así decirlo, el proceso. De acá nos marca... ¿qué ha pasado acá? Que se ve medio... Ahí está. De ahí sacamos qué es el piojo del pato. Y que nos produce la dermatitis cercarial o esquistosómica. Perdón si leo mal. Esta es atraída hacia el hospedador por su temperatura corporal cuando está en el agua, y dado que la temperatura de los seres humanos es similar a la de las aves, estas larvas se nos acercan ya sea por estar ahí nadando, haciendo algún deporte, por X o por Y, y bueno, por esto mismo la temperatura se nos pegan, por así decirlo, generando una fuerte picazón. Después tenemos cuáles son los síntomas en los seres humanos, cómo saber si nos contagiamos algunos de esos parásitos. La infección produce una reacción alérgica que comienza con una picazón en el punto de la penetración, o sea, apenas, no sé si apenas, pero en el lugar donde nos pican, por así decirlo, se nos pegan, empieza esto que es la picazón. Aparece un hormigueo en la piel, una sensación de quemazón, una quemadura leve y la picazón ya anteriormente nombrada. Después de pasar las 10 a 15 primeras horas, las máculas
se transforman en una erupción de la piel formada por ronchas pequeñas o granos o ampollas. Al segundo y tercer día se forman vesículas, y estas generalmente se rompen por el rascado, o sea, uno mismo al tenerla por la misma picazón que nos da, la rompemos. Y esto genera que se desaparezcan a la semana después solas, dejándonos un punto rojo. También ahí se destruye el parásito, si no me equivoco. ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata? Para realizar el diagnóstico es necesario considerar, además de la información clínica, que obviamente tenemos que ir a un hospital si estamos con la duda, nos van a preguntar si estuvimos en contacto con algún lago, laguna, mar, etcétera, 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 en las 96 horas previa al contagio, por así llamarlo. Y dentro de las 12 a 24 posteriores, horas posteriores a la exposición, solamente las partes del cuerpo que estuvieron inmersas en el agua son las que se pudieron haber contagiado. Y así nomás cortito lo expliqué. No me quería extender mucho. Bueno, llegaste justo. Estoy bien. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vos ya lo dijiste al principio. Mucho texto. Está muy cargado de texto, ¿sí? Te recomiendo que por ahí rebuscas un poco o podés, como siempre recomiendo, hagan oraciones cortas, telegráficas, ¿sí? A modo de punteo, ¿sí? Ponemos, ¿cómo se dice esto? Viñeta, y vamos, o asterisco, y vamos punteando, ¿sí? Incisos que digamos. Claro, la parte cuando está muy extensa y que tenemos que desarrollar algún texto o algún proceso, ponemos algunos asteriscos y vamos desarrollando, ¿sí? O bien. podemos subdividir esos bloquitos en bloques más pequeños, por una parte. Por otra parte, te recomiendo el uso de conectores entre los cuadros de texto. Yo sé que algunas aplicaciones no te permiten el uso de conectores, pero bueno, es importante que usen los conectores, porque ya, insisto con esto, porque vos tenés, yo tengo que tener la capacidad, por ejemplo, si vos me presentás tu mapa conceptual, yo tengo que tener la capacidad de manera rápida poder leerlo, y los conectores son súper útiles y ayudan a la fluidez de la lectura y también ayudan a la exposición, ¿sí? ¿Qué más? Sí. Y bueno, y el tema de los objetivos, como ya se lo mencioné anteriormente. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Cuando quiera dejar de compartir. Ahora la cosa, no tengo idea cómo dejar de compartir. Bueno, ahí te ayudo yo. Bien. Ahí está. Bueno, ¿con quién seguimos? ¿Con Agustina? Sí, sigo yo, profe. Bueno, cuando vos quieras puedes compartir. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve claro. Cuando quieras, entonces. Bueno, comencé con platelmitos, y que para qué son platelmitos, son animales invertebrados macizos y aplanados que pueden ser de vida libre o parásitos. Se clasifica según la forma que se sujetan al hospedador, las características de los órganos reproductivos y los estadios larvales están presentes en el ciclo de la vida. En los platelmintos tenemos la clase Trematoda, que tienen cuerpo partido, los individuos no son hermafroditas. Suelen alojarse en hasta 3 hospedadores, 1 o 2 son hospedadores intermediarios y el tercero es el hospedador definitivo. En la clase Trematoda incluye la familia Schistosomatidae, que acá se encuentra el piojo del pato. Que el piojo del pato es un agente causal de la dermatitis secarial o schistosómica. Tenemos la historia y distribución del piojo del pato, que dicen que en 1928 se encontró en los Grandes Lagos de Estados Unidos. En Argentina, los primeros se registraron en Buenos Aires y posteriormente en Río Negro, Neuquén y Chubut.
Después tenemos qué sabemos sobre la cercaria, que ocurre principalmente en horas tempranas del día. Las cercarias salen del caracol y comienzan a nadar hacia la superficie mostrando un complejo patrón, en la cual tiene una fase de natación que es un movimiento activo hacia zonas más luminosas y detectar dos tipos de fotorreceptores que son los pigmentados y los no pigmentados. Tenemos los síntomas de la enfermedad en el humano, que es la reacción alérgica, hormigueo en la piel, sensación en la quemazón y picazón. Y las ronchas se dan cuando ya una persona se comienza a rascar. Dice que al segundo y tercer día se forman vesículas. Y las pápulas en general desaparecen en una semana. ¿Cuál es el impacto en la economía? Son principalmente sobre el turismo. Luego tenemos cómo se diagnostica y se trata. Se diagnostica mediante información clínica y la epidemiológica, y la aparición de máculas y o una severa picazón. ¿Qué se aconseja? La aplicación de compresa fría, aplicación de producto casero como vinagre, aunque no está comprobado científicamente, y evitar el rascado de la zona afectada. Los factores de riesgo tenemos la hora del día en la que se realizan actividades acuáticas, la edad siendo los niños los más susceptibles, y haber sido infectado en el pasado. ¿Cómo se puede evitar? No nadar durante la mañana, evitar la zona costera, poca profunda y con abundante vegetación acuática, ingresar al agua, protegerse la piel con ropa y utilizar protector solar. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Bueno, está muy bien organizado tu mapa conceptual. Me gusta el orden y la distribución espacial que tiene, ¿sí? Por ahí. Y también el tema de los colores. Aquí un poquito, gracias. Es lo que le decía. Tiene por ahí, haría falta agregar algunos conectores y también incluir los objetivos en este mapa, ¿sí? De nuevo, ¿por qué los objetivos? Porque es importante a la hora de presentar un artículo que yo diga cuál es el objetivo de este artículo, cuál fue el objetivo con el cual se escribió este artículo, ¿sí? Por eso es tan importante los objetivos dentro del mapa conceptual, ¿sí? Y lo vamos a hacer de manera explícita, ¿sí? Hay muchos artículos que no tienen explícitamente los objetivos, como por ejemplo, hay muchos de estos artículos de difusión, no dice, bueno, el objetivo de este artículo es, no, pero nosotros vamos a ir acercándonos hacia eso, ¿sí? Otro tipo de artículos que ya hemos visto, las revisiones algunas veces no tienen explícitamente los objetivos, pero podemos nosotros, una vez que leímos el artículo, podemos decir, bueno, el objetivo de este artículo fue hacer una recopilación de los conocimientos de los últimos años acerca de la neurogénesis, por decirte algo, ¿sí? Que son revisiones bibliográficas que compilan el conocimiento de los últimos 10, 20 años, por ejemplo, ¿sí? En este caso es un artículo de difusión que habla sobre, particularmente, el objetivo era brindar información acerca de esta parasitosis, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y, bueno, Agustín. Estaba Enzo en el listado, me parece. Enzo. Sí, profe, yo. Buenísimo. Cuando vos quieras, Enzo, puedes compartir la pantalla. ¿Se escucha? Fuerte y claro. Bueno, platelmintos. Una breve descripción dice que son invertebrados, macizos y aplanados,
de vida libre o parásitos y la mayoría hermafroditas. Hay una clasificación: tremátoda, turbelaria, monogénea y céstoda, y ahí puse algunos ejemplos como para que no quede solo en la nada. Bien, dentro de la clase tremátoda tenemos que tiene varios estadios larvales: miracidio como primer larva, el esporocito que desarrolla en el caracol, la cercaria que se produce sexualmente. Viven en las venas que rodean intestinos de aves y los huevos salen por la materia fecal. Dentro de tremátoda tenemos la familia Chitosomatidae, que en esta se diferencian los machos y hembras. Y tenemos al conocido piojo de pato. Un poco de historia y distribución de este sería que el primero fue hallado en los lagos de Estados Unidos en el 1928. En Argentina se descubrieron 11 especies, en los 50 en Chascomús, Buenos Aires, en el lago Pueblo Chubut, en los 80 en el lago Pellegrini y Laguna Patagua, Río Negro, y en los lagos Marin, Menuco y Barrales, Neuquén. Bien. ¿Qué produce? Produce dermatitis cercarial o esquistosomática. ¿Qué es? Es la reacción alérgica cutánea causada por planteamiento de parásitos. Algunos de los síntomas que puede causar son reacción alérgica, picazón en el punto de penetración, aparece una mácula que luego se transforma en ronchas, granos, ampollas o pápulas. También tenemos el hormigueo de piel, que es como una sensación de quemación, y cuando ocurre penetración masiva puede causar fiebre, náusea e inflamación de extremidades y hasta diarrea. ¿Cuál sería el diagnóstico y tratamiento? Primero, contar con información clínica y epidemiológica en contacto con es decir, que si la persona estuvo en contacto con lagos o lagunas con cercarias dentro de las 96 horas previo a la aparición de las máculas. Y al desarrollar la dermatitis cercarial, lo que se recomienda es la aplicación de compresas frías para aliviar la picazón, los baños en bicarbonato de sodio o vinagre, y en los casos graves se necesita asistencia médica. ¿Cómo evitar? A través de medidas de prevención ambientales y personales. Dentro de las ambientales es el conocimiento de presencia y biología y ecología de estos parásitos, y en los personales es no nadar durante la mañana, evitar zonas costeras con abundante vegetación acuática, utilizar ropa o protectores solares y no bañarse en aguas donde está este parásito. Bien, ¿qué se sabe del piojo de pato? Se sabe que nadan en busca de aves, que son atraídas por la temperatura corporal y penetran la piel y se hospedan en las venas que recubren los intestinos. Una vez que sale el caracol, estas nadan a la superficie en busca de las aves, que poseen ocelos que detectan la luz, perciben señales químicas. Dentro de estas señales químicas, los ácidos poliinsaturados que se encuentran en las células libres de la piel de humanos y aves. Cuando penetran la epidermis, pierde la cola. Y ahí migran en las aves en busca de las venas y en los humanos mueren. El impacto económico del piojo de pato, según la Organización Mundial de la Salud, califica como una enfermedad emergente, es decir, que hay brotes en áreas recreacionales en Europa, América y Asia, es decir, que afecta el turismo. Y los factores de riesgo son los deportes acuáticos, tales como windsurf, kitesurfing, natación, rafting, canotaje. El calentamiento global ayuda también a la propagación de este platelminto. La eutrofización, que es el crecimiento de muchas algas, que esto atrae a los caracoles, y al aumentar la población de caracoles aumenta también el esparcimiento de estos parásitos. Y para los bañistas, que son los niños, que son los más susceptibles. Y esto sería todo, profesor. Bueno, Enzo, gracias. Bien tu exposición, muy bien. Por ahí lo que te recomiendo es compactar un poquito el mapa, ¿sí? Por eso depende algunas veces de la aplicación que uno usa, ¿no?
Me gusta la distribución espacial que vos le diste, ¿sí? Por ahí haría falta compactar un poquito para que no, por ahí, te pasa eso algunas veces que uno va moviéndose por el mapa y se va perdiendo de vista algunas cosas, pero en general está bastante bien. Depende por ahí de las aplicaciones, por ahí se puede usar conectores entre los distintos grupos de texto, y es lo que siempre recomiendo, digamos, que se usen conectores de grupo de texto, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Enzo. Gracias, profe. Gracias. ¿Quién seguía? Ok. Castillo, Jessica. Hola, profe, sí. Jessica, ¿tenés a mano tu seminario para exponerlo? Sí. De paso ya le voy conociendo las voces a todos. Hoy día aprovechamos que tenemos tiempo y le voy conociendo las voces. Bueno, empiezo, profe. Hacerle un poquito más de zoom, por favor. No puedo ver bien. Un poquito más. Sí, ahí un poquito más para que se pueda leer. Bien, ahí está muy bueno. Ahí empezás a mover tu memoria. Bueno, como título dice platemientos. Vemos que son gusanos planos, pueden ser de vida libre o parásitos. Y vemos unas clases que se dividen en tremátoda. La clase por varios estadios larvares. Tienen un hospedador intermedio que es el caracol acuático y un ave que cumple el rol de hospedador definitivo. Vemos que los huevos depositados por los gusanos atraviesan los vasos sanguíneos y la pared del intestino para salir al exterior a través de la materia fecal. Del huevo sale la primera larva, que es el miracidio, que nada en busca del caracol, en cual ingresa. La segunda larva es el esporocisto, que se produce sexualmente de numerosos esporocitos hijos, y luego estos esporocitos hijos se reproducen asexualmente una cantidad de larvas conocidas como cercarias. Pasamos al piojo de pato, que es una causa de la dermatitis cercarial o esquistosómica. La larva que la causa vendría a ser la cercaria. Vemos que nada en el agua en busca de patos, cisnes o galieretas, que son hospedadores definitivos, atraídos por su temperatura corporal. La temperatura de los seres humanos es similar a la de las aves, por lo tanto, estas larvas afectan a las personas accidentalmente. La cercaria penetra generando picazón, resultando la destrucción del parásito en la dermis. Luego pasamos al estadio infectante, que ocurre en cercarias desde los caracoles en horas del día, momento en el cual las aves se encuentran en el agua y pueden ser afectadas. La cercaria sale del caracol y comienza a nadar con fases de natación y reposo. Para la natación vemos que está
el movimiento hacia las zonas más luminosas en la superficie del agua. Se puede detectar la luz en dos tipos de fotorreceptores, que están los receptores pigmentados, que están los celos. Vendría a ser que detectan la luz para controlar la trayectoria de la natación, y los no pigmentados como monitores de la intensidad de la luz. Y vemos síntomas en el humano, que vendría a ser el hormigueo en la piel, la sensación de quemazón y picazón. Aparece como una mácula de 1 o 2 milímetros de diámetro, pasada 10 o 15 días después de la penetración. Las máculas se transforman en erupción, o sea, en ronchas. ¿Y cómo se trata? Se trata aplicando compresas frías, como mitigar la picazón. Realizar baños con sales Espon o bicarbonato de sodio. Productos caseros como la vinagre. ¿Y cómo se evita yendo en zonas costeras, poco profundas o abundante vegetación acuática? Y al ingresar el agua, protegerse la piel con ropa que lo cubran adecuadamente. Eso sería, profe. Bueno, a ver, dame un segundo. Bueno, Jessica, al final está bastante bien tu mapa conceptual, ¿sí? Por ahí, bueno, a ver, ¿te animas a hacerle un poquito de zoom que no veo bien? Por favor. Ahí está. Bueno, para verlo a lo general. Te decía que por ahí en algunas te recomiendo que uses un poco más de conectores. Yo siempre recomiendo el uso de conectores en la mayor cantidad de partes y entre todas las flechas, ¿sí? Bueno, yo estoy moviendo acá mi mouse, pues no me pueden ver. Y también, como les decía anteriormente, la inclusión de los objetivos es importante en los mapas conceptuales, ¿sí? Quiero que se vean esos objetivos de manera explícita en los mapas conceptuales. Muchas gracias, Jessica. De nada, profe. Bien, vamos con la última, la de la tarde, Aileen Cari. Hola, profe, sí, ahora comparto. Bien. ¿Ahí aparece? Bien. Cuando quieras. Bueno, vamos a hablar sobre el piojo de pato, la cercaria y la dermatitis cercarial. Bueno, y empezamos con los plantelmintos o gusanos planos. Son de vida libre o parasitarios, y en esto vamos a hablar de los tremátodes, que pueden alojarse hasta en 3 hospedadores, 1 o 2 intermediarios, o el tercero, que sería el definitivo. Después decimos que es el piojo del pato, y son aquellas con los que se conoce al agente causal de la dermatitis cercarial o esquistosómica, que sería la cercaria, y esta busca patos, cisnes o gallaretas como tercer hospedador. Después, la historia y distribución del piojo de pato. Bueno, la primera vez en 1928 se dio en los Grandes Lagos de los Estados Unidos, y después en la Argentina los primeros casos en la década de los 50 en la laguna Choscomún en Buenos Aires. Y en Argentina se identificaron 11 especies de cercarias. ¿Qué sabemos de las cercarias? Que
Tienen fases de natación y de reposo, poseen dos tipos de fotorreceptores, los pigmentados y los no pigmentados. Los síntomas de la enfermedad en el humano son la reacción alérgica que comienza con un picazón en el punto de penetración, creo que escribí mal ahí. Y las penetraciones masivas pueden causar fiebre, inflamación de las extremidades, náuseas y diarrea. Después hablamos del impacto de esta enfermedad en las economías locales, que es considerada una enfermedad emergente y el efecto negativo es principalmente en el turismo. La dermatitis cercarial es una reacción alérgica cutánea que afecta a los bañistas causada por los platelmintos, parásitos, caracoles y aves acuáticas. Y bueno, y acá hablamos de cómo se diagnostica y se trata, y sería si la persona ha estado en reciente contacto en lago o lagunas dentro de las 96 horas previas y la aparición de macumas y picazón. Y se aconseja aplicar compresas frías y realizar baños con sales de Epsom o bicarbonato de sodio. Y otro sería evitar el rascado. Después, en los factores de riesgo, se da cuando aumenta la temperatura, el calentamiento global y la eutrofización de los ambientes acuáticos. Otro factor es la edad, siendo los niños más susceptibles. ¿Y cómo se puede evitar? Sería con el conocimiento de la presencia, la biología y la ecología de estos parásitos. Otro es que se aconseja no nadar durante la mañana. Y por último, evitar zonas costeras poco profundas y con abundante vegetación acuática. Eso sería todo. Bueno. Bien, muchas gracias, Ailín. En general el mapa conceptual está bastante completo, ¿sí? Por ahí faltaría un poco de conectores, ¿sí? Para mejorar la fluidez de la exposición y de la lectura en general. Y de nuevo también sigo recalcando el tema de incluir los objetivos dentro del mapa conceptual, ¿sí? Pero después está bastante completo y digamos, contiene la información importante del artículo, pero de manera resumida. ¿Sí? Muy bueno tu trabajo. Muchas gracias, Aileen. Bueno, gracias, profe. Bueno. Hay pregunta. Marcelo pregunta acerca. Bien. Sobre la tarea de molusco. Esa tarea es una tarea que planteó la profesora Lucía. Si no me equivoco, ustedes le subieron la teoría en PDF de la clase de moluscas, de molusco o no. Sí, profe. Ok. Primero se basan en esa teoría y segundo, bibliografía, trabajen con los Hitman, si pueden, si lo tienen el Hitman. Perdón, un segundito. Pero no sé si la profesora le recomendó alguna bibliografía o usen esa bibliografía, ¿sí? No sé si ahí en la tarea, por ahora en este momento no lo tengo presente porque no es una tarea de teoría, ¿sí? Teórico yo no lo tengo presente, lo abrí en... Sí, decime. Ahí yo le pregunté recién a la profe Lucía y sí me dijo que utilizan Hickman, Brusca y Rupert. O sea, los tres básicos. O sea, no hay una específica. Pero... Está bien. Me imaginaba que te iba a decir algo de eso. Pero bueno, ustedes vayan mirando la teoría de la profe y completen con esta bibliografía que le dijo
Cintia. Profe, Ahí está. Mira, justo ahí responde Enzo, que en la última página hay la tarea de bibliografía. Exactamente eso le iba a decir, que se fijen hasta el final, seguramente hay bibliografía ahí recomendada. ¿Alguien me estaba hablando? sí, yo, Ailem Peloc. Aileen, decime. Yo quería consultar, yo le había presentado un justificatorio por lo del seminario de la clase pasada. Y como tengo corregido el informe y también me dio su devolución de mis seminarios, quería saber si tengo presente la clase o justificada o cómo figura. ¿Vos no estuviste en la clase pasada? No, yo estuve en la clase. Ah, ok, bien. Ahí me fijé yo en la planilla, ella sí figura como presente en la clase, solamente que es la chica que presentaba tarde. Ok, sí, lo revisé al seminario. Ya está en la planilla, ¿no, Cintia? Pero no tengo mano. Sí, ya le puse yo en la planilla la nota y todo, y el comentario ahí de cómo fue su caso. Okay. Sí, listo. No, sí, está ya se revisó tu seminario y ya está en la nota de la planilla. Sí, está aprobado el seminario y el informe también. Bien, gracias, profe. De nada. Sí, el justificativo era para poder entregar un poco más tarde, por eso te pedí el certificado, pues bueno, muchas gracias por enviarlo. Bueno, chicos, ¿queda alguna duda para la resolución de los informes, del práctico? Siempre la recomendación es resuelvan el práctico completo. Si les queda alguna duda, mandan mensaje me pueden mandar por Moodle, ¿sí? A través de los chicos también alguna consulta, pero principalmente Moodle y por el correo electrónico, ¿sí? Dudas puntuales, me dicen, profe, no entiendo esto, no entiendo lo otro. Julieta pregunta algo. En el punto 2, ¿de qué me está hablando? Del de moluscos, ¿me está hablando? Joaquín está preguntando, sigue preguntando sobre la tarea de molusco o me está... Sí, a ver. Sobre el TP de Molusca, sí. Bueno, de nuevo, la profesora seguramente les dio la taxonomía de ITIS, ¿sí? En la clase, así que atento ahí. Está bien, chicos, lo que subieron. Sí, vean lo que subió la profe y ahí vayan revisando, ¿sí? Bueno, después yo no sé la... Ok, bueno, chicos, con respecto a la falta y a las tareas que no están completas, recuerden que bueno, para justificar uno en general tiene su periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, si por ahí ustedes me avisan después de que pasó, no, está medio difícil, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes, si no pueden hacer el práctico o si por ahí tienen alguna... Le tienen que presentar el certificado de todo, ¿sí? Porque yo tengo que presentar a la profesora, a la jefa de cátedra, así que si tienen alguna dificultad tienen que tener justificativos, certificados, así se le puede... Se evalúa si se le va a dar una segunda oportunidad o alguna prórroga o lo que sea pertinente, y después, una vez que se evalúa, se le contesta si se puede o no, ¿sí?
Bueno, chicos, nos vemos en febrero, ¿sí? Cualquier cosa estamos en contacto.